Buenos días y bienvenidos a este programa especial de la actividad física en la época colonial. En este programa exploraremos cómo nuestros antepasados se mantenían en forma en un mundo sin comodidades tecnológicas de hoy en día. El día de hoy nos acompaña mi compañero Brian Bucio y Ángel Vargas y su servidor Brian Romero. Comenzamos. Buenos días, el día de hoy iniciaremos con la importancia de la actividad física en la época colonial. En la época colonial, la actividad física era esencial para la supervivencia y el bienestar de las personas, ya que sin los avances tecnológicos de la actualidad, los colonos dependían de la fuerza física que llevaban para así llevar a cabo las tareas como la caza, la pesca, la agricultura y la construcción de viviendas. Estas actividades no solo eran necesarias para sobrevivir, sino que también ayudaban a mantener a las personas en forma y saludables. Para conocer un poco más de este tema, iremos con el profesor Martín Mendoza. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy el profesor Martín, licenciado en Educación Física, egresado de la Normal de Educación Física, la mejor escuela de aquí de Michoacán. En esta ocasión les voy a hablar sobre la época colonial, específicamente sobre la actividad física que en ese lapso de tiempo se practicaba. Vayamos pues al tema. La época colonial especifica claramente que se llevó a cabo de 1521 a 1821, tres siglos donde los españoles empezaron la colonización en nuestro territorio y al final de cuentas terminaron mandándolo. Los líderes eran los españoles y los criollos. Hablemos específicamente, como lo comenté anteriormente, de la actividad física que se realizaba. Para dar inicio, toda conquista trae muertes, toda conquista trae presión o opresión sobre un pueblo. Eso es lo que hicieron los españoles en esa época. En este periodo de más de 3 siglos, como lo nombramos, era muy complicado la actividad física que se realizaba. En algún momento, los niños realmente no tenían una niñez muy acorde o actividades muy acorde a su niñez. Ellos eran integrados rápidamente al trabajo con sus padres. Trabajos pesados, duros, que eran ordenados por los líderes, en este caso los españoles y los criollos. Pero aún así, hay vestigios de la actividad física que se realizaba. Teníamos el box, los gimnasios, aparecieron los gimnasios. Había un juego conocido como el mate, en donde involucraba a muchas personas en la práctica de esta actividad. El trabajo con caballos, el deporte campestre, en donde competían los equipos, y también mencionaba el juego de la pelota, donde nos da esa historia que hay vestigios de que el fútbol y el básquetbol empezaban a aparecer de una forma muy rústica. También estaba el canotaje, había mucha situación como el box también. Todos estos deportes se llegaban a practicar en esta época, pero en realidad la situación era muy compleja para que se practicara. En todo este tiempo de más de 3 siglos, que es un tiempo enorme, realmente toda esta actividad fue manejada por los españoles y por los criollos. Gracias, profe Martín. Ahora nos iremos con mi compañero Brian Bucio, que nos hablará un poco sobre los deportes y juegos en la época colonial. Gracias, compañeros, por darme la palabra. Como bien, ya saben, los deportes y juegos eran una forma importante de entrenamiento, socialización y ejercicio físico para la población. Además de las actividades cotidianas, los colonos también participaban en una variedad de deportes y juegos que les ayudaban a mantenerse en forma y socializar con otros miembros de la comunidad. Estos eran juegos como la lucha,
las carreras de caballos, tiro con arco, etc. Estos eran populares entre los colonos y les proporcionaban una forma de entrenamiento y competencia. Pues bien, ahorita nos vamos a ir con el profesor José Manuel Rodríguez, que nos tratará de explicar acerca de los juegos y los deportes que existían en la época colonial. Hola, ¿qué tal? Soy el licenciado en Educación Física, José Manuel Rodríguez Juárez, y les voy a hablar un poco de lo que son los deportes y juegos en la época colonial. Debido a que lo que ellos era su sustento, pues era la agricultura, y eso era prácticamente lo que realizaban de actividad, el hecho de labrar sus tierras y sembrar sus alimentos. Eso los mantenía activos durante ciertas horas del día. También era cierto que la religión en ese tiempo gobernaba, por lo cual les nombraban los puritanos, y los puritanos eran personas que dominaban la religión y donde los tenían de que no podían hacer alguna actividad física como tal, porque ya los nombraban pecaminosos en ciertas regiones solamente. La única actividad que ellos tenían como tal era la construcción de sus viviendas y pues la agricultura. También en lo que era lo académico no les exigían como algo importante, no le daban la importancia a la actividad física como tal. Pero cierto, esto solamente pasaba en algunas regiones. Decían ellos que era una pérdida de tiempo para los estudiantes, para los que iban a entrar a universidades o estaban pensando en alguna carrera, que era perder el tiempo realizar actividad física. Por eso solamente se centraban en lo que es el estudio y en la escuela como tal. Mientras que por otro lado había regiones donde implementaron sus propias prácticas deportivas, las cuales consistían en el patinaje, que fue en Nueva York donde se dio esta parte de la actividad física, la innovación, el patinaje, la cacería y la pesca. Esto fue algo que implementaron los holandeses en esa época, los cuales ya estaban como un poquito más adentrados en ese sentido de realizar actividades físicas, o con el objetivo quizá no de realizar la actividad como tal, simplemente a lo mejor como un hobby o como parte de algo recreativo o divertido o algún tipo de espectáculo. Y posteriormente en otras regiones ya se implementaron deportes como tal. Ya fue el boxeo el que ya se implementó en Virginia, la lucha, las carreras de caballos, y eso ya lo hacían lo practicaban como deporte, pero al final de cuentas era como por parte de un espectáculo. Muchas gracias, compañero José Manuel Rodríguez, por tu gran aportación a este noticiero. Te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo. Espero que te encuentres muy bien. Ahora vamos con nuestro compañero Brian Romero, quien entrevistará a un entrenador deportivo para hablarnos sobre el legado de la actividad física en la época colonial. Pero no sin antes irnos a un corte comercial. Déjate mamadas, pendejo. ¿Qué no ves que eso te hace daño? Es más saludable tomar agua natural. Ten, yo te regalo una botella de agua. Ten, para que te hidrates. Es más saludable. Recuerda hidratarte de buena manera. Toma agua. Muchas gracias, compañero Brian Bucio. Bueno, pues yo les estaré hablando sobre el legado de la actividad física en la época colonial. Aunque han pasado siglos desde la época colonial, el legado de las actividades físicas de nuestros antepasados siguen vivos en la actualidad. Muchas de las actividades físicas y deportes practicados por
los antepasados en la época colonial han evolucionado y se han convertido en formas populares de ejercicio y entrenamiento en la actualidad. Pero para esto nos iremos con nuestro entrenador deportivo Ángel Muñoz, que nos hablará un poquito más sobre el tema. La actividad física en la época colonial abarca del siglo XVI al XIX. En nuestro país, la práctica deportiva se remonta a la historia de los pueblos originarios a la llegada de los españoles durante la colonización española. Y hablaremos de uno de los tipos de deportes que hay en él. El palín y otros deportes indígenas de palo se mestizaron con la chueca castellana. Los mapuches ya jugaban al palín, que consistía en pegarle una pelota pequeña con un palo de madera similar a los actuales palos de hockey. Otro punto es el juego de bochas. Llegó con los conquistadores españoles y se juega al menos desde el siglo XVII hasta nuestros días. Aparecieron deportes campestres, en especial competencias a caballo creados por los gauchos pampeanos. Entre aquellos juegos coloniales sobresalió el pato, creado en 1610, que se hizo muy popular, en juegos de 2 equipos en los que participaban hasta 200 competidores. Los jinetadas se convirtieron en verdaderas fiestas populares. El 20 de agosto de 1790 fue prohibido por el virrey Arredondo y en 1796 la Iglesia Católica disputó que no se debía dar sepultura cristiana a quien moría jugando al pato. En 1806 y 1807 los invasores ingleses jugaron al cricket y el primer club deportivo en el país fue el Buenos Aires Cricket Club, que data de 1864 y todavía existe. Muchos deportes tuvieron origen británico: el fútbol, el rugby, el tenis, el box, el polo, el remo. Los españoles introdujeron también algunas actividades deportivas aptas para el mundo rural, como diversas modalidades de toreo, corrida de toros y toreo de la bicha. Esta última aún subsiste en Jujuy. Y el juego de cañas, un arte marcial hípico de origen español, reformado por los gauchos para utilizar boleadoras construidas con materiales inofensivos en lugar de las cañas de juego original. Introdujeron también durante la colonia el antiquísimo juego de bochas, practicado al menos desde el siglo XVII y que fueron prohibidos por las autoridades coloniales en 1783. Manteniéndose muy popular hasta los días presentes. Y sería todo por mi parte. Gracias. Bueno, muchas gracias amigo Ángel Muñoz por la participación en esta entrevista. Esperemos tenerte de nuevo por aquí y un saludo hasta España. Regresamos después del corte comercial. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. En el carril 2, Chescolín, el amo de la terrible obesidad que provoca el azúcar. En el otro carril, el velocista más poderoso, Efraín el Elotito Pérez. Veloz, saludable y muy mexicano. Todos en posición y arrancan. Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La jugosa media naranja toma la delantera. Rosy la dona con exceso de carbohidratos y reina de la obesidad cae en su propia trampa de exceso de azúcares. La media naranja reparte cariñitos. La deliciosa fresa toma la delantera con su potencia natural. Las chatarras son muy chafas, fallan una y otra vez. El tebanito no puede ni con su alma. ¡Qué malo es ese pastelito! Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. De gran carrera con un final de fotografía. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Para que seas feliz, únete al equipo de la alimentación saludable. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Gobierno de México. Bueno, muchas gracias y hasta aquí llega nuestro especial de actividad física en la época colonial. Esperemos que les haya resultado interesante cómo nuestros antepasados se mantenían en forma y qué actividades hacían para llevarlo a cabo. Un agradecimiento a todos los participantes que estuvieron con nosotros y hasta la próxima. Bye. Caminar. ¿Qué quieres hacer? La segunda. Y va bien. Sí. Ya. Recuerda hidratarte de buena manera. Toma agua. No está buena. Recuerda hidratarte de buena manera, no siempre. Miren este chango. Exploraremos cómo nuestros antepasados se mantenían en forma en un mundo sin comodidades tecnológicas. Comodidades. Buenos días y bienvenidos a este programa especial dedicado a la actividad física en la época colonial. En este programa exploraremos cómo nuestros antepasados se mantenían en forma en un mundo sin comodidades ¿por qué pues? Comodidades. Bueno, muchas gracias, amigo. No, aguanta. Bueno, muchas